¿Cómo están todos? Buenas noches. Si Buenas pueden noches, encender sus ministro. camaritas, ¿Cómo amigos, está? para verlos. Eso ahí para verlos. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Le parece si oramos para comenzar? Para aprovechar bien el tiempo y no atrasarnos tanto, ¿sí? Cierra sus ojitos ahí donde estamos y damos gracias al Señor. Amado Dios, le damos gracias por esta oportunidad hermosa que usted nos da de conectarnos, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad. Señor, queremos aprovechar el tiempo, Señor, y que usted pueda hablarnos por medio de su palabra, que podamos aprender, Señor, cosas nuevas de estos libros, Señor, tan importantes que están en las Escrituras, como son los libros poéticos, Señor, y sapienciales. Muéstrenos, Señor, cómo conducirnos. Ayúdenos, Señor, a ser personas más sabias, más entendidas. Señor, ayúdenos a desarrollar nuestra oración, nuestra alabanza. Señor, que podamos tener el espíritu correcto para acercarnos a usted. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que puedan estar ahí en sus casas, algunos de camino, Señor, de regreso. Algunos con dificultades, otros con enfermedades, Señor, con algunas situaciones. Pero usted es tan bueno, Señor, y fiel, y siempre nos ayuda en todo. Que podamos ver su mano, Señor, sobre nuestra vida una vez más, como usted lo ha hecho siempre. Le amamos, Señor, le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, los que nos quedó pendiente de los salmos, sí, era, ¿cierto?, ver algunos tipos de salmos de acuerdo a su clasificación, ¿sí? Recuerde que, voy a volver a poner esta. Recuerde que dijimos que los salmos, o los temas que trataban, o la forma en la cómo se desarrollan, ¿cierto?, los podíamos agrupar por estas categorías: salmos de alabanza, históricos, salmos relacionales, salmos imprecatorios, penitenciales, mesiánicos o salmos litúrgicos, ¿ya? Vamos a repasar esto, que sin duda igual lo vimos la semana pasada, ¿ya? Cuando hablamos de los salmos de alabanza, ¿ya?, son aquellos salmos que tienen que ver o hacen mención, ¿cierto?, a acciones de gracias, a reconocimientos directos al Señor, ¿cierto?, como una alabanza a sus proezas, a su grandeza, a quien es Dios, ¿ya? Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. Ahí si los quiere anotar, para que después los pueda examinar todos. Solamente vamos a leer 2 de cada uno, ¿ya?, por temas de tiempo, pero para que usted los pueda después leer bien. Salmos de alabanza. Anota ahí: Salmo 33, Salmo 103, Salmo 139, ¿cierto?, Salmo 150. Estos son algunos ejemplos, ¿ya? Hay muchos otros, ¿ya? Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 150, ¿cierto? Dice, tiene su Biblia ahí a mano, ¿cierto? Sí. No me vaya a decir que la tienen en el celular. Yo cuando le hablo de Biblia me refiero al libro negro, al de Real, ¿sí?, a la Biblia. Amén. Bien, léala ahí conmigo. Dice, Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpas, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. ¿Sí? Sí.
además decir que es un salmo de alabanza, ¿cierto? Todo su texto lo menciona. Veamos entonces, por ejemplo, el Salmo también 103. Este salmo que es muy conocido, ¿sí? También es un salmo de alabanza. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Ya? Así que si alguien se quiere rejuvenecer, no gaste tanta plata en cremas. Alabe al Señor, bendiga, ¿cierto? Al Señor. Jehová es el que te hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Sí? Entonces, fíjese que cuando mencionamos, ¿cierto? Revisamos por lo menos algunos de estos salmos de alabanza, ¿cierto? Las alabanzas siempre van dirigidas a las acciones de Dios, ¿ya? A las obras que Él hace, ¿sí? A su conducta, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si usted lee la parte final de este salmo, ¿cierto? La alabanza tiene que ver con, ¿cierto? Que toda la creación, sus obras, sus ángeles, ¿cierto? Sus ministros, todos le adoren, ¿cierto? Le reconozcan, ¿ya? Mire lo que dice el verso 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos a los que padecen violencia. ¿Ve? Se recalcan las acciones de Dios, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Como principio, como lección práctica, cuando usted tenga que pesar, ¿cierto? Una canción de las que usted dice que son de alabanzas, vea si están, ¿cierto? Reconociendo las obras de Dios realmente o no. ¿Ya? No sea que sea tan solo un cántico, ¿cierto? Una canción que nos conecta, ¿cierto? Con el ambiente de la liturgia de la iglesia, que sea una canción que, ¿cierto? Nos haga saltar, pero no necesariamente exalte al Señor, ¿ya? Hay que considerarlo cuando cantamos alabanzas, ¿sí? Y cuando en general alabamos al Señor, ¿sí? Tenemos que reconocer sus obras. Bien, también entonces dijimos que existían los salmos históricos, ¿ya? Los salmos históricos son aquellos, ¿cierto?, que narran episodios del pueblo de Israel, ¿ya? Nos relatan, nos recuerdan acontecimientos que vivió el pueblo, ¿sí?
Algunos ejemplos de salmos históricos serán el 78, el 105 y el 106. Uy, el largo, el 105, el 106 son largos. A ver, veamos el 78. Vamos a leer el menos largo. Son largos porque como el pueblo de Israel era porfiado, entonces hay mucho para escribir. Uy, son todos largos. Si usted se fija, son todos largos los salmos históricos, o por lo menos los que leemos acá. ¿Ah? Vamos a leer un pedacito del Salmo 105. ¿Ya? Ojo con esto, fíjese que no necesariamente porque el salmo comience diciendo alabad, va a ser un salmo de alabanza, ¿ya? Recuerde que usted ya tiene las herramientas necesarias, ¿cierto?, para poder siempre analizar un texto, que lo que tiene que hacer, leerlo completamente, ¿ya? Recuerde que lo que es alabanza tiene que ver, ¿cierto?, con exaltar la obra de Dios, ¿ya? Vamos a leer este salmo, perdón. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegre es el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra serán sus juicios, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. ¿Ya? Esos son elementos históricos para la vida del pueblo. ¿Ya? Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo a ti te daré la tierra de Canaán. ¿Recuerda que eso está en el libro de Génesis? Como porción de vuestra heredad, Génesis 28. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie lo agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. La historia de José. Envió a un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó, y al señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. ¿Ya? ¿Se da cuenta usted que va narrando hechos históricos, ¿cierto? Ahora usted puede decir, sí, son todos conocidos para nosotros. Sí, puede ser. O incluso puede que usted no los conozca, porque si no leyó los libros del Pentateuco, puede que no los conozca. Pero fíjese que, lo que debe recordar, es que en el pueblo de Israel hubo, no tan solo una vez, sino que en otras oportunidades, generaciones que no conocieron lo que hizo el Señor. Recuerde que en la época de los jueces se perdió, ¿cierto?, el historial de lo que había hecho Dios con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. No conocían la historia, ¿ya? Se olvidaron de ella. Entonces, estos salmos, ¿cierto?, quedaron ahí históricos para narrar estos hechos, para que el pueblo, ¿cierto?, que no los conoció, los conociera, y para aquellos que, ¿cierto?, habían, ¿cierto?, ya por generaciones había sido transmitida esta historia, los recordasen, ¿sí? Entonces, ese es el sentido de los salmos históricos. ¿Ya? Van a existir también otros
salmos que los vamos a llamar salmos relacionales, ¿ya? Los vamos a analizar al final porque ahí también está el salmo con el cual vamos a ver una dinámica ahora y vamos a trabajar. Existen los salmos imprecatorios, ¿ya? Los salmos imprecatorios, ¿ya? Hoy día tienen poca vigencia, ¿ya? En el sentido que estos salmos, ¿ya? Los que buscan la destrucción de los enemigos, ¿sí? Cuando el salmista escribe estos salmos, pide su muerte, pide que les vaya mal, que haya juicio sobre ellos, ¿ya? Pero es lo que estaba en los salmos en ese minuto y es la revelación que tenía el salmista hasta ese minuto. Hoy día, usted y yo tenemos una revelación mayor que Jesucristo. Y nuestro Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos. ¿Sí? Entonces no aplica, ¿cierto?, que usted pueda desearle el mal a un enemigo, ¿ya? Es un error teológico que usted diga, pero es que el Salmo 58, David pidió por la destrucción de su enemigo, entonces yo también voy a pedir por los míos. Es un error, porque hoy día nosotros tenemos a Cristo. Y el Señor Jesucristo nos enseñó otra cosa, mayor, ¿ya? Vamos a ver estos salmos, por ejemplo, el 109, que lo tenemos aquí cerquita. ¿Ya? Es más, ¿cierto? El autor, ¿cierto? El compilador de las Biblias que nosotros tenemos, ¿cierto? Cipriano Valera, Casiodoro de Reina, ¿cierto? Ahí colocaron un título, ¿cierto? Dice Clamor de venganza. Vamos a leer un pedacito de estos salmos, ¿cierto? Para que veamos, ¿cierto? Cómo en ese momento, hasta ese momento de la historia, ¿cierto? El salmista pedía, ¿cierto?, el juicio de Dios sobre sus enemigos. Dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque mi boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. ¿Ah? Está refiriéndose a sus enemigos. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba y me devuelven mal por bien, y odio por amor. Pon sobre él al impío, y aquí empieza la petición del salmista, pon sobre él al impío, y Satanás, esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos muertos, sean sus hijos huérfanos, su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. ¿Sí? A veces dan ganas de decirle eso a Ripley, pero no podemos decírselo, ¿no? Dan ganas de decírselo a Falabella, pero no podemos decírselo. Y extraños saqueen su trabajo, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida en la segunda generación, sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. O sea, fíjese cómo es la petición del salmista, o sea, quiere todo el mal para su enemigo, ¿ya? Pero recuerde que cuando nosotros estudiamos el Evangelio sinóptico, ¿cierto?, vimos ahí que en la constitución del reino se nos pide amar, ¿cierto?, a nuestros enemigos, orar por ellos, bendecirlos, ¿ya? Entonces, los salmos imprecatorios, ¿cierto?, tuvieron su lugar hasta este momento, nos revelan, ¿cierto?, cuál era la petición, en este caso, ¿cierto?, de David para contra sus enemigos, ¿ya? Y él esperaba, por supuesto, que Dios obrara, y en muchos casos también obró en ese minuto de esa forma, porque era el momento histórico, era la revelación que tenían, ¿cierto?, y era la forma en la cual, ¿cierto?, Dios se manifestaba a favor de sus hijos, ¿ya? También, ¿cierto?, van a existir los salmos penitenciales, ¿ya?, que tienen por objeto, ¿cierto?, la confesión, ¿cierto?, el reconocimiento de nuestras faltas, ¿ya? Penitenciales porque tienen que ver con nuestra penitencia,
y con una acción, ¿ya? De cambio, ¿cierto? Una acción que busca, ¿cierto?, nuestro arrepentimiento. Ahí podemos ver dos ejemplos, el Salmo 32 y el Salmo 51, ¿ya? Entre muchos otros que hay. Veamos el Salmo 51, ¿ya? Que este es más conocido. Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra tus maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Ve? En este tipo de salmos, ahí se me cambió la presentación, en este tipo de salmos, ¿cierto?, penitenciales, ¿cierto?, el salmista reconoce, ¿cierto?, su tipo de pecado, reconoce cómo es su vida, reconoce que se equivoca, ¿ya? Nuestra oración penitencial siempre debería estar, ¿cierto?, en nuestra boca, siempre, ¿ya? Hay otro, no estoy seguro si justo es el 32, pero hay otro donde el salmista incluso pide que le sean, ¿cierto?, perdonados los pecados sobre los cuales él no tiene conciencia. ¿Ya? Entonces, porque a veces nosotros podemos creer que no hemos pecado, podemos creer que no hemos fallado, pero sí hemos fallado igual, ¿ya? Igual nos equivocamos a veces con un mal gesto, una mala actitud, ¿cierto? O inclusive por hacer algo que desconocíamos, ¿cierto? Fallamos, pecamos y no atendemos al consejo de Dios. Entonces, nuestra oración penitencial siempre debe estar presente en nuestra boca, ¿ya? Siempre tenemos que decirle al Señor que nos equivocamos, siempre, siempre, porque nosotros siempre nos equivocamos. Nos equivocamos no tan solo en los pecados, nosotros equivocadamente, ¿cierto? Tendemos a mirar los pecados en pecados más grandes, más chicos, ¿cierto? Más graves o menos graves, pero la verdad es que son pecados nomás. Y delante del Señor también son una falta. Entonces, a veces puede que alguien, ¿cierto?, no tenga una mala actitud con un hermano, pero es orgulloso, es ególatra. A lo mejor alguien, ¿cierto?, no habla, no dice ninguna mala palabra, pero con sus acciones hiere. Y a lo mejor no se da cuenta, es inconsciente de eso. Entonces, tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, perdóname porque he fallado. Señor, hay cosas que yo no me he dado cuenta y que me he equivocado.
Perdóname, Señor, dame una oportunidad más. Hay cosas que no tengo conciencia. Abra mis ojos para que yo me pueda dar cuenta, que yo pueda tomar conciencia y poder tener, ¿cierto?, ese perdón, que nos podamos acostar, ¿cierto?, sabiendo, o enfrentar el día sabiendo, ¿cierto?, que nuestro Señor nos perdona. Pero tenemos que ser honestos. O sea, si usted ve el Salmo de David, reconoce hasta lo más íntimo de su vida delante del Señor para mencionar que es un pecador y que necesita del Señor. ¿Ya? Entonces esos son los salmos penitenciales. Existe otra categoría, ¿ya?, que se denominan salmos mesiánicos. ¿Ya? Ya que es importante hacer esta aclaración. ¿Ya? El hecho de que se cataloguen como salmos mesiánicos en ningún caso significan que el salmista estuvo profetizando, ¿ya?, sino que escribió inspirado por el Espíritu Santo, no conociendo el futuro, porque recuerde que estos salmos se escribieron en el periodo de la monarquía unida, ¿ya? Todavía no estaba el rollo del reino del norte, del reino del sur, todavía ni pensaban en el tema, ¿cierto?, del exilio. Entonces la esperanza mesiánica, el hecho de tener un redentor, ¿cierto?, un salvador, todavía no existía en la mente del pueblo de Israel, ¿ya? Pero sí, hoy nosotros, ¿cierto?, nos damos cuenta y entendemos que al ser usados por el Espíritu Santo, estas personas, ¿cierto?, estos salmistas escribieron fragmentos dentro de estos salmos que nos dan luces o hacen referencias a nuestro Señor Jesús, ¿ya? Dentro de los salmos que podemos catalogar como mesiánicos, ¿ya?, está el Salmo 2, el Salmo 8, el Salmo 22, el Salmo 69 y el Salmo 110. ¿Ya? Veamos el Salmo 22, por ejemplo. Veamos el Salmo 22. ¿Qué escribieron ahí en el chat? Cuando quieran preguntarme, mejor hablen el micrófono y lo preguntan, porque a veces el chat no lo estoy leyendo. Salmos mesiánicos, sí, hermano Danilo, muy bien. El 2, el 8, el 22, el 69 y el 110. ¿Sí? Esos son los salmos mesiánicos. Veamos ahí el Salmo 22. ¿Ya? Fíjese que aquí hay que entender, ¿cierto?, que David está hablando por sí mismo, ¿ya? No está pensando en el Señor Jesús, está pensando en Él, en sus vivencias, ¿ya? Entonces, fíjese cómo comienza el Salmo 22, verso 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, hoy día nosotros entendemos, ¿cierto?, a la luz de lo que dicen los evangelios, en la persona de Jesús en la cruz, que dice lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Sí? ¿Se recuerda las palabras del Señor Jesús? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Entonces, ahí está mencionando, ¿cierto?, esas cosas que hoy día nosotros nos dan luz, ¿cierto?, de que prefiguraban o de que estaban hablando del Señor Jesús, pero sin saberlo, ¿ya? No sabían ellos que se estaba refiriendo a eso, ¿ya? Y si usted lee, ¿cierto?, más abajito el Salmo, ¿cierto?, se va a dar cuenta que también va respondiendo algunas cosas. Vamos a leer hasta el verso, ¿cierto?, 7, solamente porque este Salmo igual es largo, para que usted pueda anotar, ¿cierto?, estas cosas que le estoy diciendo yo, ¿ya? Dios mío, verso 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay reposo
para mí, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. ¿Ya? Mire, una de las cosas importantes que nosotros tendremos que mirar, ¿cierto? Y comprender cuando estamos, ¿cierto?, analizando los salmos, es que lo primero que tenemos que ver en el tema, ¿cierto?, del análisis literario, es que el salmista está escribiendo de sus propias experiencias, ¿ya? Porque David no era profeta, Ujú. David no era sacerdote, David no tenía ningún otro ministerio, David era rey, ¿cierto? Y era pastor de ovejas. Entonces, él escribe de sus experiencias, ¿ya? Entonces, cuando David escribe, ¿cierto?, que hoy nosotros sabemos que lo hace inspirado por el Espíritu Santo, pero escribe, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está pensando en él mismo, ¿cierto? En algún momento se sintió solo, ¿ya? No es que David, ¿cierto?, estaba lleno del Espíritu Santo y profetizó hacia el futuro, no, él estaba pensando en sí mismo. Recuerde que, por eso aquí es importante que usted conozca la historia, ¿cierto? Por eso usted también ya vio los libros históricos, y son cosas que no debe olvidar y debe tenerla ahí siempre presente. David, recuerde que tuvo que huir mucho tiempo de sus enemigos. Fue buscado por Saúl y tuvo que arrancar muchos años, ¿sí? Entonces, David fue, ¿cierto?, ungido en la casa de su padre Isaí, ¿cierto?, siendo joven como rey, pero no asumió al tiro como rey. Pasaron casi 30 años después de que asumió, y en medio de todo eso, él estuvo en la casa de Saúl, ¿cierto? Fue llevado allá, hizo el pacto con Jonatán, pero a su vez también Saúl lo quiso perseguir, ¿ya? Por causa de la envidia, por causa de saber que Dios, ¿cierto?, a Saúl lo había desechado. Entonces, la vida de rey no es tan fácil como parece, ¿ya? O sea, desde que lo ungieron hasta que llegó a ser rey pasaron muchas cosas, ¿sí? Recuerde que en medio de todas esas vivencias, cuando conoce a los valientes de David, que eran todos los que eran como nosotros, ¿cierto? Estaban en DICOM, no tenían pega, ¿cierto? Estaban endeudados, lo andaba buscando, ¿cierto? Algunos lo andaban buscando para pagar la pensión alimenticia, y así, eran todos los desastrosos, ¿ya? Y en ese periodo donde David está ahí, ¿cierto? Lo encuentra todo ello y forma este grupo de los valientes de David. David es perseguido, ¿ya? No tan solo por Saúl, sino que también tiene enfrentamientos con los filisteos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que usted conozca la historia, ¿ya? Porque si no, usted va a hacer lo que siempre hemos dicho, una interpretación alegórica del Salmo, ¿sí? Y eso va a ser equivocado, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, usted lee este Salmo 22, usted no puede llegar a hablar directamente del Señor Jesús. Tiene que primero siempre hablar de las vivencias históricas de David y luego hacer una aplicación en aquellos aspectos que correspondan de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a ver, ¿cierto?, en forma penúltima, ¿ya?, aquellos que se conocen como salmos litúrgicos, ¿ya? Los salmos litúrgicos son aquellos salmos que se cantan en el interior de la congregación, en este caso del templo, ¿cierto?, de Israel, y que tenían por fin, ¿cierto?, adorar al Señor, ¿ya? Entre algunos salmos litúrgicos tenemos el Salmo 30, el Salmo 92, el Salmo 120 y el Salmo 134.
Veamos el Salmo 92, ¿ya? Del Salmo que vimos delante del penitencial 51, ahí Koalo Zamorano tiene una canción, ¿ya? Que habla de ese Salmo, lo hizo canción, ¿ya? En el caso este del Salmo 92, ¿cierto? Danilo Montero, ¿cierto? Hace muchos años escribió Sí, una canción, ¿cierto? De esta. No es el único, por cierto, hay muchos que escriben canciones sobre estos salmos, ¿ya? Pero hizo la canción de este salmo, ¿sí? La transformó en canción. Salmo 92, ¿qué dice? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave y con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Ya? Ahora usted me puede decir cómo yo diferencio los salmos de alabanza con los litúrgicos. ¿Ya? Generalmente los salmos litúrgicos, ¿ya? Muchos de ellos también, usted se va a dar cuenta, tienen una frase, ¿cierto? Ahí en el título que dice Selah, ¿ya? Esos van a ser salmos litúrgicos. Déjeme buscar uno para que usted lo encuentre y lo podamos ver. Ya. Otro de los cantos, de las cosas que usted puede darse cuenta que también serán salmos litúrgicos, por ejemplo, el 120, ¿ya? Si usted tiene su Biblia ahí a mano, de papel, no sé si eso sale en el celular, pero el 120 dice cántico gradual, ¿ya? Que eran formas, ¿cierto?, de ejecutar el canto al interior del templo, ¿ya? Y en el caso del que acabamos de leer, el Salmo 92, ¿ya? Tiene un título ahí que dice Salmo Cántico para el día de reposo, ¿ya? Y los cánticos de día de reposo se hacían en el templo, ¿ya? No es como ahora que usted tiene un parlante Bluetooth, ¿cierto? Pone su playlist, ¿cierto? Su Spotify y alaba desde la casa. No, antes para cantar, ¿cierto? Y que el asunto valiera, usted tenía que ir al templo. Entonces ahí se cantaban las canciones, ¿ya? Entonces, si hoy día usted, teniendo todas las posibilidades de hacerlo, no lo hace en su casa y escucha reggaetón, mal, ¿sí? Si pone FM Tiempo, FM2, Radio Disney, mal. Tiene que escuchar música cristiana, hermano, ¿ya? Alaba al Señor hoy día que lo puede hacer.
¿Sí? No, si es verdad. O sea, no puede ser que estemos escuchando otra música, hermano. Tenemos que adorar al Señor. ¿Ya? ¿Sabe cuál es? Sí, mire, aquí nosotros lo que tenemos que poner énfasis es en el contenido de la letra, ¿ya? Lo que dice la letra. Porque también cometemos a veces el siguiente error. A veces ponemos música que según nosotros es cristiana, ¿ya? Porque escuchamos a alguien que dijo que era creyente el hermano que cantaba, o porque en algún lugar de la canción menciona a Dios, pero usted tiene que analizar lo que dice la canción, porque puede ser que usted esté más, ¿cierto?, atraído por la música que por el contenido. Y a lo mejor usted está cantando cualquier cosa que no tiene conciencia porque le gusta el ritmo, porque se parece a la música de afuera, porque usted así no se ve tan fome, ¿ya? Pero usted tiene que analizar el contenido, ¿ya? Eso es lo más importante. Usted glorifica al Señor con lo que se estaba cantando en la canción, ¿ya? Y sabe que también la ventaja que hoy día tenemos es que en medio de eso, ¿cierto? Tenemos, como la música es un tema cultural, ¿cierto? De acuerdo a la cultura, ¿cierto? A las culturas que existan, ¿cierto? Se va a desarrollar la música. ¿Ya? Entonces usted obviamente tiene que ver, ¿cierto?, el trasfondo de lo que se está haciendo. Por ejemplo, hay ritmos como el reggaetón, cuyo énfasis, ¿cierto?, siempre es exacerbar la sexualidad, ¿cierto? Y, ¿cierto?, minorizar la imagen de la mujer. Entonces, obviamente, por muy cultural que sea, no deberíamos, ¿cierto?, buscar ese tipo de música. Pero si hay otro tipo de música, ¿cierto?, que dentro de todos esos parámetros no, ¿cierto?, distorsione o no se contravenga con los parámetros bíblicos, bien pudiera ser. O sea, usted no debería sorprenderse, ¿cierto?, si va a Colombia, si va a un país centroamericano y está sonando, ¿cierto?, si las alabanzas son en ritmo de salsa, porque son los ritmos y la música de esa zona, ¿ya? Nosotros acá nos escandalizamos porque, ¡oh, una cueca cristiana! Debería ser lo normal, porque es nuestra música, es nuestro folclore, ¿ya? Pero si usted debe hacer ese parámetro, separar, ¿cierto?, por lo menos entre lo que es, ¿cierto?, la música secular y la música cristiana. O sea, la música secular debería quedar ahí ya fuera de nuestro campo, nuestro ámbito de acción, ¿ya? Ya. Vamos a ver entonces el último que nos quedaba ahí por revisar, que son los salmos relacionales, ¿ya? Estos salmos relacionales lo que nos van a mostrar, ¿cierto?, son las vivencias que tenía el salmista con Dios, aquellas situaciones, ¿cierto?, particulares y peculiares que vivió el hombre, ¿cierto? Y cómo él reconoce a Dios en medio de todas esas cosas. Dentro de estos salmos tenemos el Salmo, por ejemplo, 16, está el Salmo 20, está el Salmo 23, está el Salmo 55. Lamento si a alguno le estoy haciendo tira su playlist, ¿ya? Tiene que cambiarlo. Gástese la RAM con música cristiana mejor. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, el Salmo 16, que dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia.
A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarán mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Ya? El 55, ahí es una mezcla, ¿ya?, entre salmo relacional y salmo, ¿cierto?, imprecatorio, ¿ya? Pudiera ser también que hay algunos que son mixtos dentro de todos los que no hemos leído, ¿ya? Pero ahí con estas bases, con estas cosas que hemos estado viendo, ¿cierto?, bien pudiera ser que los pudiéramos clasificar de mejor forma. O por lo menos poder entender, ¿cierto?, el propósito y el tema del salmo, ¿sí?, que es importante. Veamos el Salmo 20. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda del santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, lanzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Ya? Si bien es cierto, la primera parte podría parecer como un salmo de alabanza, ¿ya?, cuando usted llega al versículo 6, se da cuenta, ¿cierto?, que el salmista empieza a hablar de sus vivencias, ¿cierto? Porque ahí dice: ahora conozco que Jehová salva al ungido. ¿Ya? Y eso hace que el salmo dé un vuelco. ¿Ya? Vamos ahora a centrarnos en el Salmo 23, ¿ya?, que usted ya como alumno de primer año que está terminando debería sabérselo de memoria. Se ríe el Maximiliano. Lo va a recitar, ¿cierto? Mirando a la pantalla sin mirar la Biblia. No, ya. Este salmo, ¿cierto?, que es bastante conocido, ¿cierto?, que lo conocemos siempre, sobre todo por los primeros versículos, porque es lo que más nos sabemos, ¿cierto? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hasta ahí nos quedamos. Es la parte que más nos gusta. ¿Ya? Y a veces nos olvidamos de pasar por el valle de sombra y de muerte, ¿cierto?, por ser dados delante de nuestros enemigos, y nos queremos quedar con que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar nomás, ¿ya? Pero hay que conocer el camino completo, ¿ya? ¿Qué es importante, cierto?, cuando hagamos el análisis de este salmo? Primero, mis amados, siempre que usted haga el análisis del texto, ¿cierto?, y se acerca a esto, entender lo siguiente. Y puede que esto a lo mejor le choque, porque puede que sea un concepto que usted tenía preconcebido, que alguien se lo enseñó. David escribe este salmo una vez que es rey, ¿ya? Este salmo no lo escribió David cuando tenía 10 años. Un bebé. ¿Ya? Este salmo no lo escribió David cuando tenía 12, 15 años y estaba tirado en el pastito ahí, ¿cierto?, apacentando ovejas. No lo escribe en ese escenario. David lo escribe cuando es adulto y está viviendo una situación compleja en su vida. ¿Ya? Donde está siendo perseguido por sus enemigos, por sus adversarios. ¿Ya? Cuando David, ¿cierto?, está siendo expuesto a múltiples situaciones y lo está pasando mal. David ahí se recuerda, entonces, ¿cierto?, de su condición pasada. Recuerde que a él lo ungieron siendo pastor de niños, pero como lo mencioné anteriormente, ya, ¿cierto?, pasa a ser rey después de muchos años. ¿Ya?
concéntrese en la clase porque después va a tener que hacer un trabajo de esto y espero que se estén riendo igual como lo están haciendo ahora. ¿Ya? Entonces, fíjese, cuando David coloca ahí, Jehová es mi pastor, ¿cierto? David ya estaba en su posición de rey, pero se acuerda de cuando él era pastor y cuando él hacía su oficio de pastor. Por eso él hace esta frase, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque él está recordando su propio trabajo como pastor, donde él siendo pastor procuraba que nada le faltara a sus ovejas. ¿Me explico? ¿Sí? Hermana María José. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso hay que entender siempre los salmos desde esa perspectiva, ¿ya? No es que David era pequeño, ¿cierto? Y dijo, ay, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. No, porque si usted lee el salmo completo, se dará cuenta que es imposible que siendo pequeño haya pasado por todas estas cosas. Es imposible. Mire, leamos el salmo completo. Por eso usted tiene que tomar noción, ¿cierto? Y conciencia de lo que está leyendo y poder entender al autor, ¿ya? Fíjese, dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hasta ahí pudiera ser cierto que fuera para alguien pequeño. Hasta ahí podría ser a lo mejor, ¿cierto? Algún adolescente, 18, 19 años, sí, podría ser. Pero imagínese, ¿qué va a hacer un niño pequeño en esta situación? Imagínese, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Usted se explicaría que un niño pequeño de 9, 10 años, 12, 13, 15, ande en un valle de sombra y de muerte? No, ¿cierto? Pero sí alguien, y adulto, ¿cierto?, que está enfrentando miles de conflictos, perseguido por 2, 3 o hasta más adversarios, ¿cierto? Y que ve su vida en peligro. Saúl lo quería matar. O sea, no era que lo quería capturar, ¿cierto? Y a lo mejor tenerlo encarcelado en el palacio. Saúl lo quería matar. Recuerde que incluso estando en palacio, ¿cierto? Saúl le tiró una flecha, una saeta. Entonces, no era, ¿cierto? Solamente que así como, uy, que Saúl, tengo ganas de... No, Saúl lo quería matar. Los filisteos lo querían matar por causa, ¿cierto?, del ejército que había levantado David, la valentía que tenía David, cómo llevaba su ejército adelante. Lo querían matar. ¿Ya? Entonces, fíjese, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿cierto? ¿Cierto? Cuento aparte es, ¿cierto?, investigar en la geografía de Israel cuál es el lugar geográfico que se conoce como el Valle de Sombra y de Muerte. ¿Ya? Porque no es tan solo un lugar figurativo. No es tan solo, es que me siento que ando en un valle de sombra y de muerte. Y usted no ha cruzado ni por la población de La Victoria. No sabe lo que es andar en el valle de sombra y de muerte. ¿Cierto? No ha transitado nunca por ahí, ¿cierto? Avenida Grecia el día 11 de septiembre. No sabe lo que es el valle de sombra y de muerte. Entonces, hay un lugar geográfico en la Palestina que se llama así, ¿cierto? Pero también el salmista lo estaba sintiendo, ¿cierto? En los momentos de su aflicción. ¿Ya? Entonces, fíjese cómo un niño, ¿cierto?, pequeño, puede dimensionar también esto. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ya? Verso 5. Mire, que estas son cosas que cuando usted las empieza a leer con mayor detalle se da cuenta que no pueden haber sido, ¿cierto?, expresadas por un niño. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué angustiadores tiene un niño?
A lo mejor hoy sí tiene algún tío, algún profesor, alguien que le hace mal, pero en términos generales, ¿cierto? ¿Quién lo va a llevar delante de los enemigos? Nadie, ¿cierto? Entonces, aquí con estos detalles nos podemos dar cuenta que David ya está hablando de sus vivencias como adulto, ¿ya? Y que esta figura del pastor tiene que ver con sus vivencias anteriores, ¿ya? Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿ya? Eso lo habla alguien que tiene conciencia. Un niño no está preocupado de lo que va a comer al día de mañana. No está preocupado de la ropa que se va a poner. No tiene conciencia de esas cosas. Nosotros sí, ¿ya? Y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿ya? Entonces, lo primero que usted tiene que ver es que el Salmo 23, ¿cierto?, es mucho más que el buen deseo de querer que Jehová supla todas nuestras necesidades, ¿cierto? El Salmo 23 nos muestra, ¿cierto?, el camino de alguien perseguido. Por eso es un salmo relacional y que busca en Dios su favor, incluso incluso si fuese capturado, ¿cierto? Porque dice, pon en mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Que todas esas cosas usted tiene que buscarlas y entenderlas en el contexto histórico, ¿ya? Porque cuando estaban los pueblos en guerra, ¿cierto? Y como igual hoy día sucede muchas veces en los temas diplomáticos, cuando hay pueblos que están en guerra, ¿cierto?, se sientan en mesas a dialogar, a pactar, y hay mediadores, ¿ya? Entonces, todas estas cosas que están ahí no son superficiales, tienen un contexto ahí, ¿cierto? Y hay que conocer la historia de David, hay que conocer la historia del pueblo de Israel, hay que conocer lo que pasó, ¿cierto?, con su vida. Por eso usted ya estudió Primero de Reyes, Segundo de Reyes, estudió Crónica, ¿cierto? Primero y segundo de Samuel, ¿ya? Porque ahí se ve la vida del rey David, ¿ya? No son cosas que estén como desconectadas, ¿ya? Todo lo que usted está estudiando lo tiene que ir uniendo, ¿ya? Lo tiene que ir amasando, ¿cierto? Y hacer de esto algo integrado, ¿ya? Entonces, la tarea de esta clase, ¿cierto?, la que va a quedar para la próxima semana, es que usted, ¿cierto?, va a escribir su propio salmo relacional en el modelo del Salmo 23. ¿Ya? ¿Sí? Ajá. Entonces ahí usted tiene que pensar, ¿cierto?, cuáles han sido sus vivencias, ¿cierto?, qué es lo que usted hace y cómo puede ver a Dios, ¿cierto?, metido en eso. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto?, algunas paráfrasis, ¿cierto? Por ejemplo, solo a modo de cómo usted podría comenzar, ¿ya? ¿Hay alguien que sea aquí programador, que trabaje en informática, en temas de lenguaje de programación? ¿Hay alguien que se dedique a ese rubro, no? Hermano Danilo, ya. Entonces, ¿cierto? El hermano Danilo podría escribir, ¿cierto?, el Salmo 23, ¿cierto?, así, como paráfrasis, ¿cierto? Jehová es mi programador, ningún programa se me caerá, ¿cierto? Dígame si no sería fabuloso eso, hermano Danilo, ¿cierto? Sería único, Sería único, ¿cierto? claro. ¿Cierto? Con los mejores software me hará trabajar y con los mejores servidores podré programar, confortará mi alma, pondrá los mejores antivirus delante de mí. Aunque ande, ¿cierto?, rodeado de hackers, no temeré mal alguno. ¿Se entiende? Porque son salmos que están relatando la vivencia, ¿ya? Supongamos en el caso mío, ¿sí? Jehová es mi contador, ningún balance se me descuadrará, ¿ya?
Vamos, le queda media hora. Comienza a trabajar al tiro en eso, para que lo avance, ¿cierto? Y podamos revisar algunas cositas. Si esto es bien rápido, tiene que recordar su vivencia y hacerlo. No trate de hacerse el súper espiritual ni nada. Avance al tiro. ¿Qué pasó, hermana Lucía? ¿Tiene a su esposo escondido ahí? ¿O no quiere salir él? Diré lo que dijiste. Por lo menos yo hago pedidos de Falabella. Puedo decir, Jehová es mi conductor, ningún pedido se me quedará. ¿Puede ser, ¿verdad, ministro? Por supuesto. Solamente que tiene que escribir, ¿cierto? Hilar el resto del salmo, ¿cierto? Conforme a lo que está ahí, ¿cierto? Tratar de expresar todas las ideas que están ahí en el salmo. Vamos, vamos, trabaje en eso ahora. ¿No? Haga su boceto al tiro, piénselo, para que después podamos compartir algún par de salmos. No se complique, ¿ya? No trate de demostrar algo espiritual porque este es un salmo relacional. Vea cuál es su vivencia. Ministro, Hola, con el Salmo 23, ¿cierto? Salmo 23. Ya. Vaya, ahora se pusieron todos serios. No estaban tan jajajaja. ¿Por qué se pusieron serios ahora? Aquí tiene que pedir espíritu de creatividad. Piensa en lo que usted hace. ¿Ya? Ministro, le dejé una pregunta en el chat. Ya, voy al chat. Déjeme, que no, generalmente no la tengo abierta. No necesariamente del trabajo, ¿ya? Pero sí eso nos ayuda mucho, porque es donde generalmente tenemos más vivencias, ¿ya? Obviamente para los que están trabajando, ¿cierto? Tienen un trabajo más estable, ¿ya? Generalmente es donde más tiempo pasamos, ¿cierto? Pero también pudiera ser de otra vivencia personal, ¿ya? O algún evento, ¿cierto? Significativo de su vida. Gracias. ¿Qué pasa, hermano Esteban Salazar? Está contemplando las estrellas. ¿En qué está pensando? Estoy pensando en la base de datos, ministro. ¿Ya? Sí, tiene relación con... A lo mejor, no sé si es tan técnico como para hacerlo, pero bien podría ser: Jehová es mi servidor, ningún dato se me perderá. ¿Ya?
Por lo menos arme el encabezado del Salmo, ¿cierto? La primera frase. Voy a dejar ahí un minutito tranquilo para que pueda. 21:45, vuelvo. Terminé. Cielo. Préstame el celular, cielo. ¿Ah? Pues entonces, ¿qué materia?
¿Cómo están los salmistas del siglo XXI? Ya terminé, ministro. ¿Por qué se ríen? Yo tengo fe de que son salmistas, de que pueden escribir algo. Amén. Con que hayan escrito el encabezado del Salmo 23, ya podré dormir en paz. A ver, sorpréndanme. Sorpréndame, hermano Pedro. ¿Alcanzó a escribir algo, no? Traté. El encabezado puse: Jehová es mi asistente social. Él me ayudará. Si está hablando hermano Pedro, no le escuchamos. A lugares de beneficios me orientará. Junto a profesionales que me ayuden, me guiará. Confortará mi alma, me guiará para buscar ayuda. Hasta ahí nomás. ¿Se escuchó algo, no? No, no lo escuchamos. Lo siento. No se preocupe. De ahí lo envía tranquilo hermano Pedro. No se preocupe. ¿Ya? Hermano Vicente. ¡Uy! Puso cara de conflicto. Ya, ahí voy. Anote. Ya, dice: Jehová es mi subdirector de gestión de personas. Y dice: Jehová es mi subdirector de gestión de personas, nada me faltará. Por procesos de gestiones efectivas me hará descansar. Confortará mi rol como analista. Me guiará por políticas justas, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de injusticias laborales, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su inmutabilidad me infundirá aliento. Hasta ahí llegué. ¿Ya? Bien, sí. No es necesario, mis amados, ¿cierto? Ponerle las palabras tan exactas como el Salmo 23, sino que, ¿cierto? Porque a lo mejor en nuestro trabajo no es tan terrible como andar en el valle de sombra y de muerte, por ejemplo, ¿ya? En el caso mío, si me presento impuesto interno, no es un valle de sombra y de muerte. Hay que ir nomás, pero, ¿me entiendes? Entonces, no es necesario hacerlo así como tan, sino que expresar la relación y la confianza que tenemos con Dios, ¿ya? Pero bien, hermano Nunca tan Vicente. ungido. Muy bien. ¿Ah? Nunca No, tan está ungido. bien. No, está bien, ¿ya? Pero a veces esas cosas también nos complican un poco, ¿ya? Porque tratamos de darle ese toque espiritual, ¿no? Entonces ahí tenemos que tratar de ajustarlo. A ver, ¿quién más puede elegir? Don Maximiliano San Martín. Yo estoy avanzando en mi proyecto. Dice, Sorpréndame. dice Jehová, Jehová es mi director musical. Ninguna armonía saldrá mal. En delicados intervalos me hará reposar. Junto a delicadas melodías me guiará. Hasta ahí voy. Ah, sí, bien. Bien. Podría ser ningún instrumento desafinará, ¿no? Ningún parlante se acoplará. Tantas cosas que pasan en el mundo musical, ¿cierto? La mesa no se desecualizará. Ahí pasan múltiples cosas, ¿ya? Así que ahí se puede. Javita. Ya, me reí tanto. Ya, ahora se lo leo. Jehová es mi oftalmólogo. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, se escucha. Ah, ya, perdón. Jehová es mi oftalmólogo. Ningún problema visual quedará. Con recetas médicas exactas podré ver su creación y con lentes ópticos caminaré segura. Me dará claridad, me guiará por sus caminos con la mejor visión. Aunque ande en medio de cristales rotos, no temeré mal alguno, porque tú guardarás mi vista. Con tus lentes y un filtro azul, recibiré tu palabra. Aderezas mesa delante de mí, en presencia del astigmatismo y la miopía. Unge mi vista con cristales prevencia. Mis ojos están llenos de claridad. Hasta llegué. ¿Ya? No, sí, está bien, ¿ya? Si lo que tenemos que lograr ver nosotros, fíjese, que esta es la dinámica de lo que tenemos que hacer. Lo que hace el salmista es escribir de su realidad. Entonces, ¿cierto? A lo mejor, ¿cierto? En vez de decir, por ejemplo, en medio de cristales rotos caminaré, podría ser, aunque la miopía y el astigmatismo me persigan, ¿cierto? El tema era ver bien, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay que buscarle ahí el ajuste de tuerca para hacerlo bien. Pero están bien los trabajos que están haciendo, están bien, ¿ya? Si la idea es como mostrar esa relación y que usted también aprenda lo siguiente, que de esa forma, ¿cierto? Es como nosotros debemos relacionarnos con Dios en nuestro quehacer diario. Usted no necesita transformarse en un ángel para relacionarse con Dios. Dios está conmigo cuando estoy ahí haciendo análisis de cuentas, estoy lleno de números, lleno de papeles. Ahí está el Señor, ¿cierto? El Señor está en medio del hermano Danilo cuando está, ¿cierto? Le está poniendo la instrucción al programa y se le cae. Y le dice, instrucción incorrecta, instrucción incorrecta. Falta de declarar variables, falta de declarar variables. Y ahí aparece, ¿cierto? Error de sintaxis, ahí está el Señor, ¿cierto? Y los usuarios vienen y dicen, no, el programa no funciona, se cayó la red, que la cuestión, ahí está el Señor. ¿Ya? Ahí está el Señor cuando se cae internet. ¿Ya? Ahí está el Señor, ¿cierto? Cuando el subdirector de gestión de personas manda el correo, ¿cierto? Esos correos agradables que mandan esos cargos. Ahí está el Señor en nuestra relación. Entonces, ¿cómo, cierto? Por medio de este tipo de salmos, que al final se terminan transformando en oraciones, ¿cierto? Nosotros nos relacionamos con el Señor. ¿Ya? Porque muchas veces nosotros queremos, ¿cierto?, transformarnos en seres espirituales alejados de toda esa realidad para poder conectarnos con el Señor. Pero así como David entendió que él, ¿cierto?, cuando estaba pastoreando ovejas también estaba Dios y él se transformó en ese modelo más amplio para él, así también Dios está en nuestra vida. ¿Ya? Por eso los salmos relacionales son importantes desde la perspectiva que nos permiten, ¿cierto?, conectarnos con el Señor desde nuestro quehacer diario, con nuestra sinceridad y en medio de nuestras vivencias. Porque usted no necesita llegar delante y decirle que es el mejor, que es el más santo, ¿cierto? O que no pecó. Que el Señor ya nos conoce, ¿cierto? Ni tampoco necesita ir a puro hacer salmos penitenciales ¿cierto? Sin que el Señor conozca cuáles fueron sus vivencias. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo, ese es el sentido del trabajo. ¿Ya? Entonces, para que usted lo finalice, ¿cierto? Después, si quiere, lo pueda compartir con otras personas de su mismo rubro, cristiano, puede hacer de esto también, ¿cierto?, una oración que usted tenga ahí, o en medio de esta situación, recordar, el Señor es mi programador, el Señor es mi oftalmólogo, el Señor es mi director, el Señor, ¿cierto?, es mi tesorero, el Señor es mi contador, la función que sea, ¿ya? Pero que en esos momentos complicados de nuestra vida, que todos tenemos, ¿ya?, cuando nos levantamos, sobre todo así con pocas ganas de ir al trabajo, recordemos nuestro Salmo 23. ¿Sí? Eso. Celeste le había visto la mano levantada. ¿Algo iba a decir? No, era por si había que leer.
¿Lo quiere leer? Es que hice un pedacito, es como el encabezado solamente. Ya, Todavía no lo terminé. vamos. No, puse Termina el encabezado. Jehová es mi ingeniero en redes. Ninguna señal se me caerá. A través de bien. grandes antenas, 5G me proveerá. Bueno, y ahí estoy entre... ¡Hala! ¿Ah? Bien. Qué inspirada. Sí, entre troncales y acometidas, internet no faltará. Y ahí voy. Necesitamos ese Salmo 23. Muchos lo vamos a necesitar. Yo lo estoy necesitando hoy mucho en mi trabajo. He tenido mucha interferencia. Bien, mis amados, vamos a estar cerrando la clase el día de hoy. La próxima semana vamos a empezar con proverbios. Así que termine su trabajo, avance con eso. ¿Ya? Recuerde también terminar de enviar el trabajo del informe de lectura de Job 28, que era para hoy. ¿Ya? Eso. Hermana Ibis, Cubillos. ¿Aló? Ay, sí. Sí, No quería preguntar si un ejemplo, en vez de hacerlo como así de algún trabajo, si puede ser como de algún suceso, comparando como con la actualidad, por ejemplo. Como decía, hay un ejemplo el David que lo comparaba con su pastor, un ejemplo. Yo decir un ejemplo, él es mi guardador. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede ser, tendría que relatar bien en qué concepto fue su guardador nomás. Ya. Para que tenga cobre como sentido. ¿Ya? Claro. Ya. Sí, podría ser. ¿Ya? Eso. Mis amados, gracias por estar conectados. Que el Señor les bendiga. Espero que esta clase le haya bendecido, haya sumado a su vida. Terminamos de revisar los salmos. Recuerde, cuando usted necesite buscar cómo orar mejor, cuando usted necesite buscar cómo alabar mejor al Señor, cómo adorar al Señor, ¿cierto? Cuando usted busque cómo profundizar en su relación con el Señor para tener esos momentos de mayor cercanía, busque los salmos. Busque los salmos. Ve ahí cómo, ¿cierto? Los escritores abrieron su corazón, se dejaron examinar, permitieron que el Señor metiera su mano ahí, ¿cierto? Y obrara. ¿Sí? Eso. El Señor les bendiga, les amo mucho. Nos vemos en la próxima clase con proverbios. Ministro, la tarea esta de Salmo hay que terminarla y enviarla o solo terminarla para otra semana. No, hay que terminarla y enviarla por correo. Ya, ok. Muchas gracias. ¿Ya? Y Ministro, la próxima semana quería saber si le llegó el trabajo mío. tendría que revisar el correo. No lo he mirado este día, pero si lo envió probablemente llegó. Le confirmo, si es que lo recibí. Ya. ¿Ya? Gracias. La próxima semana que vamos a analizar los proverbios, ¿ya? Dependiendo del tiempo, cómo nos vaya, también vamos a tener un trabajo práctico, ¿ya? En clases, segmentado ahí por hombres y mujeres, ¿ya? Eso. Descansen, que el Señor renueve sus fuerzas. Borre esa lista de Spotify de música secular. Ame al Señor. Se ríen varios por ahí. Les van a quedar varios gigas libres. Va a tener espacio para guardar estas canciones. Eso, que el Señor les bendiga. Que estén muy bien. Nos vemos. Recuerde, Viernes de Gloria. Y este domingo para los de CFC, ¿cierto? Evangelismo en la tarde. No hay servicio. Para que lo recuerde. Que estén bien. Amén. Bendiciones. Bendición. Gracias, ministro. Gracias. Chao. Muy bien. Ministro, gracias. Bendiciones. Chao, hermanos. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.